efectos de verificar la temática y seguir más o menos como con una especie de estructura que estamos llevando a cabo en la construcción de estos conceptos de control fiscal y sobre todo de aquellos que hacen parte del ejercicio del control fiscal, voy a permitirme compartirles pantalla para que nos detengamos un momento, digamos, a tratar de establecer eh, de manera medianamente gráfica algo de lo que nos permita reconocer cómo movernos dentro de sujetos activos y pasivos del control fiscal. O sea, es decir, nosotros hemos tratado de construir todo un contexto que nos permite como evidenciar la noción de control fiscal desde el contenido como tal de la actividad. Entonces nos hemos acercado a escenarios de vigilancia y control, y en el marco particular de esa circunstancia hemos también tenido la posibilidad de reconocer unos principios de esa actividad de gestión, vigilancia y control fiscal. Y dentro de esos principios, de pronto hemos como tratado de establecer una tendencia frente a lo que normalmente reconocemos dentro de la actividad de gestión, pero sobre todo de las labores de control y de vigilancia. Es así como hicimos también un recorrido, digamos, medianamente histórico para establecer algunos hitos a lo largo de ese trasegar de la construcción de las instituciones de control para poder, digamos, verificar dentro de tres aristas, realmente como es el manejo de la Contraloría General, de las Contralorías Territoriales y de la Auditoría, digamos, esa línea de tiempo que nos permita más o menos como construir una idea de lo que constituyen estos ejercicios de vigilancia y control. A partir de esta semana, la idea es empezar como a meternos, a entrar un poco más en aquellas disposiciones normativas que nos lleven un poco a reconocer cómo es que funciona dentro de la teoría constitucional y normativa el ejercicio de vigilancia y control fiscal. Unas competencias, digamos, medianamente establecidas en relación con el manejo de esas actividades. Lo que estamos buscando es tratar de generar un escenario, digamos, más concreto o común frente a lo que realmente constituyen esas actividades que pueden desarrollarse dentro del marco del control fiscal. Es por eso que dentro del escenario de los temas que, digamos, Doctor nos Germán, resultan. disculpe. Dime, claro. Doctora Alejandra Mendoza. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo ha estado? Bien, sí, señora. Doc, yo me gustaría pedirle excusa si usted me permite no insistirle hoy a clase. Lo que pasa es que tengo una reunión ahora con, con, con la oficina. Yo soy la jurídica del FOMAC y necesito estar ahí, no puedo estar en las dos cosas al tiempo. Entiendo. No, no hay ningún problema, listo. Si tienes el tema laboral, pues claramente pues, lo laboral es primero. Entonces, nada, te recomiendo es mirar la sesión, listo, que igual esto queda grabado. Bueno, Sí, señor, es para que usted supiera. listo, muchas gracias por informarme. Eh, ¿Cómo estás, Daira? ¿También nos iba a decir algo? Listo. No, Entonces, doctor, digamos, qué pena, es que tengo el audio que se prende y se apaga solo, que a veces no me deja ni hablar. bueno, no hay problema, gracias. Listo. Entonces, digamos que en ese ejercicio de determinación de esos elementos que nos ayudan a construir contextos de control fiscal, pues vamos a empezar a verificar de cara a la Constitución y la ley cómo nos movemos dentro de la posibilidad de reconocer sujetos activos y pasivos dentro de ese ejercicio de vigilancia y control. Y digamos que esa primera tarea podríamos evidenciarla a través de una primera propuesta gráfica. Es decir, cómo desde el ejercicio de la existencia de determinadas competencias y además de determinados órganos que precisamente adelantan esa actividad de vigilancia y control, nos podemos mover, digamos, para efectos de poder establecer esos sujetos. Si queremos verificar inicialmente en el marco de esa noción de sujeto activo, sabemos entonces que estamos hablando de aquel que adelanta la actividad de vigilancia y control sobre la gestión fiscal. O sea que en ese orden de ideas,
los ejercicios de vigilancia y control dentro de esas dos definiciones, digamos, que movíamos o que manejábamos la semana pasada en el marco de la disposición legal, es decir, de la posibilidad de reconocer la información, de acceder a la información y de la posibilidad de ejercer algunas actuaciones respecto de los resultados de esa tarea de información, digamos, nos movemos dentro de unos organismos que podrían, digamos, clasificarse o graficarse de esta manera. En el marco de sujetos activos de control fiscal, entonces encontraríamos la Auditoría General de la República, la Contraloría General y las Contralorías Territoriales con las siguientes, digamos, particularidades. Inicialmente nos movemos entre la existencia de órganos de control, como en este caso particular, sobre los recursos y la gestión fiscal de orden nacional y territorial, o sea, me estoy moviendo dentro de la Contraloría General de la República y dentro de las Contralorías Territoriales. Digamos que en el marco de determinados principios que nosotros, digamos, tuvimos la posibilidad de reconocer en sesiones anteriores, nos movemos dentro de prevalencia y concurrencia entre estos dos, digamos, órganos de control. Aquí conviene precisar inicialmente que el ejercicio particular de la gestión del control, la vigilancia y la vigilancia de la gestión fiscal en el marco de la Constitución Política, digamos, la carta se la entrega a la Contraloría General de la República, sin perjuicio de que existan contralorías territoriales, y en el marco de esas contralorías territoriales exista la posibilidad de adelantar tareas de vigilancia y control dentro de cada una de sus jurisdicciones o territorios. Aquí conviene precisar además que dentro de la relación Contraloría General de la República y Contralorías Territoriales, nos movemos dentro de una posibilidad de reconocer una articulación entre digamos, ambos escenarios o ambas instancias, si podría decirse de esa manera, porque realmente no es que existan instancias, sino que en efecto existen unos órganos que tienen establecidos unas competencias determinadas para cada caso, de conformidad de una jurisdicción específica, y sobre todo una expresión que responde precisamente a parte de los principios que establecíamos de cara, por ejemplo, a la disposición del decreto 403, cuando hablábamos, por ejemplo, de la concurrencia. En este caso particular, entonces, tendríamos que la Contraloría General tiene una competencia general, digamos, en ese caso específico, de conformidad con lo establecido en la Constitución, de adelantar la vigilancia, las tareas de vigilancia y control fiscal en el Estado y en el territorio, teniendo en cuenta además que existen unas contralorías territoriales, bien sea de orden departamental, distrital o municipal, dependiendo de que existan en cada uno de esos territorios, que normalmente son de origen o de creación del cuerpo colegiado de representación popular en cada uno de esos territorios, que tienen unas competencias en cada uno de ellos. Entonces tenemos contralorías de orden departamental que tienen competencia en el departamento y por ende adelantarán las tareas de vigilancia y control fiscal sobre los recursos que normalmente se manejan en el departamento, sobre todo recursos que dentro del contexto del control y la vigilancia se conocen como endógenos o que hacen parte, digamos, o que se suscitan, que nacen, que se ejecutan dentro del departamento o del municipio. Aquí es importante tener en cuenta entonces la existencia de competencias recurrentes entre la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales. Es decir, la posibilidad de reconocer que en principio la Contraloría General puede tener competencias sobre asuntos que son propios de las Contralorías Territoriales, sobre todo reconociendo a partir de la existencia del Acto Legislativo 04 del 2019, la preferencia, digamos, que tiene, o la prevalencia que tiene la Contraloría General de la República sobre esas actividades de control y vigilancia que puedan adelantarse en los territorios y que en principio son competencias de la Contraloría Territorial. Por eso es que normalmente se conoce o se habla de ese ejercicio de competencia concurrente, que además precisamente responde a un principio de concurrencia dentro de la vigilancia y la gestión fiscal. Conviene precisar además que dentro de esos sujetos activos de control fiscal, pues tendríamos la Auditoría General de la República como la entidad encargada de ejercer la tarea auditora precisamente, o de auditar los ejercicios realizados por Contraloría General y Contralorías Territoriales, y en el marco de esa gestión llevada a cabo por la Contraloría General y la Contraloría Territorial, la auditoría, digamos, cuenta con unos mecanismos para efectos de poder llevar a cabo un ejercicio que se conoce principalmente como certificación anual de gestión, y es la posibilidad de
ejercer unas actividades de auditoría sobre cada una de esas contralorías territoriales y la Contraloría General, pero sobre todo sobre las contralorías territoriales, a efectos de informar a la Contraloría General cuáles pueden ser objeto o resulta necesario que sean objeto de alguna especie de intervención o de acompañamiento en la gestión. En ese orden de ideas, digamos que si lo que estamos es moviéndonos dentro del contexto de sujetos activos del control fiscal, pues entonces reconoceríamos inicialmente, digamos, estos tres grupos o cuerpos de instituciones, donde tenemos la Auditoría General, la Contraloría General y las Contralorías Territoriales. ¿Cómo normalmente nos movemos dentro de las competencias de uno y otro? Que es lo que tal vez uno preguntaría en el escenario propio de la gestión de la vigilancia y el control fiscal. Digamos que de conformidad con lo establecido en la Constitución Política inicialmente, se entrega a la Contraloría General de la República la vigilancia y el control fiscal de los recursos y de los sujetos pasivos que gestionan recursos, que es algo que vamos a ver más adelante en el marco de quiénes se entiende como sujetos pasivos o quiénes son objetos de esa observancia, vigilancia y control fiscal. Pero además existirán unas contralorías territoriales que adelantan la misma actividad, o sea, una actividad, digamos, de vigilancia y control en cada una de sus jurisdicciones y con competencia en el municipio, distrito, departamento donde se encuentran. ¿Cómo saber realmente si es competencia de la Contraloría General o de las Contralorías Territoriales? Pues digamos, regla general que incluso viene desde antes de la modificación que se implementó al artículo 267 de la Constitución a través del Acto Legislativo 04 del 2019, y es que evidentemente las Contralorías Territoriales, digamos, tienen unas competencias marcadas en el marco en el escenario de ejercer vigilancia y control sobre los recursos de cada una de las jurisdicciones donde se encuentran, del municipio, del departamento o del distrito, y en ese orden de ideas habrá una competencia concurrente entre esas Contralorías Territoriales y la Contraloría General de la República, con un avance importante a partir del Acto Legislativo 04, y es la posibilidad de que la Contraloría General de la República en efecto cuente o materialice de manera más clara ese principio de preferencia sobre prevalencia, más bien, en efecto, como se conoce, sobre las actuaciones que puedan estar adelantando las Contralorías Territoriales. Digamos que dentro de esa estructura, que normalmente es clara para nosotros, es decir, nosotros más o menos entendemos la existencia de las Contralorías Territoriales y la tarea de vigilancia y control de la Contraloría Territorial, porque normalmente cuando nos encontramos precisamente en municipios o departamentos diferentes del centro del país, normalmente evidenciamos esos ejercicios normalmente de proceso auditor que realizan precisamente dichas contralorías, y digamos nos vamos familiarizando con el ejercicio de vigilancia y control que adelantan las mismas. En ese orden de ideas es importante tener en cuenta que frente al ejercicio como tal de vigilancia y control fiscal de manera general, hay unos presupuestos, digamos, que son propios dentro del sujeto activo que ejerce precisamente la tarea de vigilancia y control. Y además habrán unos presupuestos específicos en el marco particular de las contralorías territoriales, que es algo de lo que precisamente, digamos, necesitamos concretar en este escenario de determinación de sujetos pasivos, de sujetos activos, perdón. En ese orden de ideas, digamos que tendríamos una primera mirada muy general de sujetos activos dentro del gráfico, pero entraríamos a verificar unas pautas constitucionales y unas pautas normativas para saber más o menos qué tarea adelanta el sujeto activo de control fiscal. Lo primero que sería necesario tener en cuenta es que la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios, donde haya contralorías, corresponden a dichas contralorías, siempre y cuando se tenga en cuenta precisamente la posibilidad de competencia concurrente o el ejercicio más bien de principio de concurrencia con la Contraloría General de la República. Entonces, en ese orden de ideas, la misma Constitución Política, digamos, da una pauta frente a los sujetos activos de la vigilancia y el control fiscal, cuando precisamente reconoce que en el departamento, en el distrito o el municipio donde hay Contraloría, serán ellos los encargados de adelantar esa tarea, principalmente de control y vigilancia fiscal,
teniendo en cuenta además la posibilidad de que exista ese principio de concurrencia con la Contraloría General de la República. En el marco particular de esa circunstancia, hay conceptos incluso que han reconocido desde el año 2020 para acá que en efecto, digamos, existe esa prevalencia de la Contraloría hasta tal punto de que la Contraloría puede asumir precisamente la vigilancia y el control sobre determinados sujetos pasivos y actividades propias de la vigilancia y el control que considere necesarios a efectos de poder llevar a cabo, digamos, una tarea mucho más completa, mucho más eficiente. Hay que tener en cuenta que entonces en el marco particular de esa concurrencia también va a existir, también, qué pena, no sé si alguien tiene una pregunta, ¿se escucha a alguien? Sí, señor, es que no me deja subir la mano, levantar la mano. Qué pena, dale, adelante, ¿cómo estás? Bien, señor. No, me quisiera saber, o sea, ¿en qué consiste esa certificación, doctor, de la auditoría hacia las Contralorías Territoriales? Ok, precisamente ahorita dame unos minutos que pasemos precisamente a la actividad de la Auditoría General, y en el marco de la Auditoría General miramos exactamente en qué consiste el procedimiento de certificación, dado que eso es precisamente la aplicación de unos indicadores que adelanta la auditoría para establecer cuál ha sido la gestión realizada precisamente por la Contraloría y por las Contralorías Territoriales con miras a informar a la Contraloría General para que sea la Contraloría General la que tenga que tomar medidas frente, digamos, al acompañamiento o a la toma de decisiones relativas a esos escenarios que normalmente llevan a cabo en el marco de la vigilancia y el control las Contralorías Territoriales. Pero a un minuto ya llegamos allá cuando pasemos a la parte de la auditoría, pero muy al lugar la pregunta. Listo, no hay problema. En ese orden de ideas, digamos que si estamos partiendo de esa pauta constitucional, estaría claro que nos movemos dentro del principio de concurrencia con la Contraloría General de la República, y en ese orden de ideas, digamos que estaría medianamente claro ese ejercicio de concurrencia entre territoriales y generales. Conviene precisar además que en el marco de pautas constitucionales también se consagra precisamente que la Auditoría General realiza certificación anual de las Contralorías Territoriales a partir de indicadores de gestión. Esta situación particular es una especie de medición de la gestión de resultados que ha llevado a cabo, o más bien de las actividades llevadas a cabo por las Contralorías Territoriales, y en el marco de esos ejercicios establece precisamente las disposiciones normativas que la auditoría, a través de la aplicación de unos procedimientos de medición de control y gestión de resultados, lo que hace es precisamente determinar si es necesario que haya una intervención administrativa por parte de la Contraloría General. Entonces, ¿qué es lo que busca esa actividad de auditoría general? Adelantar un procedimiento de aplicación de indicadores de gestión, o sea, auditar, en principio, las actividades realizadas por la Contraloría Territorial, y después de llevar a cabo esa metodología de indicadores de gestión sobre las tareas adelantadas por la Contraloría Territorial, y en el marco precisamente de esa auditoría de gestión y control de resultados, informar sobre la posible necesidad de intervención administrativa que pueda llegar a necesitar esa Contraloría, a efectos de que evidentemente la Contraloría General de la República pueda llevar a cabo incluso el ejercicio de competencias sobre actividades que está realizando esa Contraloría Territorial. ¿Qué es lo que realmente busca el ejercicio particular de certificación de Contraloría? Que evidentemente se lleve a cabo un ejercicio de auditoría sobre las actividades realizadas por la Contraloría Territorial, y precisamente en ese marco auditor que adelanta la Auditoría General de la República se pueda lograr establecer si en efecto, voy a decirlo de esta manera como un poco parroquial, puede haber cierta eficiencia y más bien eficacia en las labores y actividades desarrolladas por la Contraloría Territorial, a efectos de poder determinar si es necesaria la intervención administrativa de la Contraloría General. O sea, es decir, es necesario medir el ejercicio de las actividades que realiza la Contraloría Territorial, y qué mejor manera de hacerlo que precisamente a través de ese ejercicio realizado por la Auditoría General. Aquí particularmente en el marco de esta situación, establecida por la Constitución y determinada además en las disposiciones normativas, se lleva a cabo precisamente la posibilidad de reconocer que, como la Auditoría General de la República ejerce la vigilancia de la gestión fiscal de los órganos de control,
tiene en cuenta además una metodología específica para llevar a cabo ese ejercicio de certificación anual de gestión y la revisión de evaluaciones de las contralorías territoriales para efectos precisamente de recolectar y verificar datos que nos ayuden a medir el desempeño de las contralorías territoriales. Es decir, realmente el ejercicio particular de certificación anual de gestión viene o digamos deriva de todo un proceso que adelanta normalmente la Auditoría General a través de ejercicios particulares de acercamiento a las actividades y a las gestiones desarrolladas por las contralorías territoriales que permitan en ese orden de ideas, digamos, medir el desempeño de la Contraloría Territorial en ese caso. Aquí conviene precisar que esto se supone que responde a ser digamos, una medición objetiva de lo que realmente adelanta o la tarea que adelanta precisamente la Contraloría Territorial y que normalmente viene o deriva o supone la existencia de unas evaluaciones periódicas que realiza la auditoría. Y es importante tener en cuenta que la certificación anual lo que permite, de conformidad con esas disposiciones normativas, es que la auditoría pueda reportar, pueda hacer una gestión más bien, una verificación de la gestión de los resultados obtenidos por cada una de las contralorías territoriales que vienen precisamente de un proceso de evaluación periódico y al final pueda determinar si en efecto esa gestión está siendo eficiente y si realmente se hace necesaria una intervención o un acompañamiento por parte de la Contraloría General de la República. Aquí es importante tener en cuenta otra cosa en particular y es que, en efecto, esta situación particular de aplicación de certificación anual de gestión a partir precisamente de evaluaciones permite generar un indicador de eficacia de las actividades desarrolladas por la Contraloría como principio de la actividad de vigilancia y control. Es normal, o digamos es muy común, que las contralorías territoriales en algunos escenarios, incluso como veíamos cuando hacíamos ese recorrido histórico desde el año 2000 hacia adelante, hayan perdido muchísima credibilidad precisamente al parecer por supuestas o posibles ineficiencias frente a la actividad de vigilancia y control fiscal. Lo que pretende precisamente esta aplicación precisamente de indicadores para medir la información propia de la metodología que permita establecer la certificación de gestión y evaluaciones de las contralorías es precisamente llevar a cabo ese acercamiento de las tareas que pudieron haber adelantado y de la gestión que precisamente es propia de la Contraloría Territorial para efectos de saber si es necesario que la Contraloría General active procedimientos para poder intervenir, digamos, en el ejercicio de esas actividades. A veces es complejo de pronto, digamos, dimensionar o pensar esos escenarios. No obstante, eso implica o digamos, permite reconocer que se hace necesario también que las contralorías de orden territorial tengan precisamente digamos, unas tareas, más bien unos indicadores que les permitan llevar a cabo un ejercicio de vigilancia y control que aporte precisamente al cumplimiento de esos principios. Aquí es importante tener en cuenta además que dentro de esas pautas constitucionales, esa certificación le permite a la Contraloría Territorial saber si es necesario que su gestión sea objeto precisamente de intervención o que incluso en algunos escenarios la Contraloría tenga que asumir competencias sobre determinados casos que ha llevado a cabo esa Contraloría Territorial precisamente con ocasión a la posible, digamos, falta de objetividad o eficiencia. Esto realmente, digamos, se ve mucho más evolucionado a partir de las disposiciones normativas que derivaron de la existencia de la expedición, más bien, el acto legislativo 04 del 2019, que precisamente fue, digamos, digamos, impulsado bastante por la misma Contraloría General de la República
y que apuntaba a determinar que las contralorías territoriales necesitaban cumplir, digamos, factores de gestión mucho más eficientes y mucho más representativos, que fueran medibles y que además tuvieran unas consecuencias respecto al control que en efecto va a tener de manera general la Contraloría General de la República. Es importante también tener en cuenta que dentro de esas pautas constitucionales, el control ejercido por la Contraloría General de la República es preferente, o sea, es decir, está claro que, digamos, existe preferencia sobre los asuntos de vigilancia y control que son de competencia de la Contraloría Territorial por parte de la Contraloría General de la República. Y en ese orden de ideas, digamos que podríamos reconocer que en el marco de esa disposición o pauta constitucional, pues la Contraloría General de la República sigue teniendo, digamos, esa preferencia y esa prevalencia sobre la gestión de la vigilancia y el control. Digamos que es importante tener en cuenta dentro de las actividades de los sujetos pasivos, o sea, de los sujetos activos, perdón, normalmente cómo se llevan a cabo determinadas actividades que son propias de la gestión de vigilancia y control. Es decir, qué implica o qué actividades implica o debe realizar más bien el sujeto activo dentro de esa condición que implica ejercer la vigilancia y el control fiscal. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que aquí me permitió traté de extraer algunas de esas actividades de manera resumida, digamos que nos permitieran normalmente asumir más o menos o de manera, digamos, tangencial esa actividad de vigilancia y control de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Es así como dentro de esas actividades propias de los sujetos activos, entonces encontraríamos, por ejemplo, la posibilidad de reconocer la evaluación de resultados obtenidos por diferentes organizaciones y entidades de Estado. O sea, es decir, aquí nos estamos moviendo dentro del nivel nacional y territorial dependiendo de la competencia. O sea, que aquí es necesario verificar esa evaluación de resultados que se obtienen cuando se adquieren, manejan o usan recursos públicos. O sea, es decir, el manejo del recurso, la adquisición, el manejo, uso o adquisición de recurso público es necesario ser evaluado a través precisamente del sujeto activo de control fiscal. En el marco de esas actividades desarrolladas también por el sujeto activo, estaría la examinación o la determinación, la posibilidad de examinar la razonabilidad de los estados financieros de los sujetos de control fiscal, sobre todo en el marco de dos principios que vimos, y son eficiencia y eficacia. O sea, en la posibilidad de reconocer si de cara a los estados financieros de los sujetos que son objeto de ese control fiscal, se logran los objetivos y se cumplen los planes, programas y proyectos. Aquí es importante tener en cuenta es que la ejecución de los presupuestos normalmente dentro de la hacienda pública se manejan en el marco de inversión, gasto, por ejemplo, y en estos escenarios normalmente la actividad de inversión se desarrolla a través de plan, programa y proyecto, que es precisamente como la estructura que normalmente se sigue para la inversión de recursos. A su turno, la gestión de recursos también puede llevar a cabo, digamos, el desarrollo de actividades que implican el manejo de recursos públicos y que en este caso particular siguen esa lógica, digamos, propia del manejo de la inversión dentro del presupuesto. Esas situaciones específicas que son propias de la actividad de los sujetos, de la actividad que desarrollan normalmente los sujetos activos, encontramos, por ejemplo, la posibilidad de reconocer o establecer la responsabilidad fiscal de servidores públicos y de particulares que en el marco de la lógica del control fiscal y teniendo en cuenta además el proceso de responsabilidad fiscal, que va a ser algo que vamos a ver más adelante, logra establecerse que adelantan o llevan a cabo o materializan un daño al patrimonio del Estado. A su turno, en el marco particular de esas circunstancias o de esas tareas, podríamos ver que el sujeto activo también se puede mover dentro de la imposición de sanciones que correspondan y las demás acciones que deriven normalmente del ejercicio de la vigilancia fiscal y que en todo caso procuren el resarcimiento del patrimonio público.
Entonces, en ese orden de ideas, digamos que el ente de control y los sujetos activos de control, en este caso, llevarán a cabo precisamente la principal tarea de procurar o velar, perdón, por el resarcimiento del patrimonio público. Y digamos que esa será parte del caballito de batalla que deben adelantar en el marco de sus tareas. También encontramos otras 3 actividades, digamos que me permite resumir acá en este escenario, y es tener en cuenta, por ejemplo, la implementación y la activación de la jurisdicción coactiva, cuando normalmente en el marco de esa potestad que tiene el Estado de recuperar sus propias acreencias y de perseguir sus propias acreencias, intenta recuperar recursos y bienes públicos que han sido objeto de deterioro. Y todo ello como resultado de una mala gestión o de una deficiente gestión de la administración de los recursos. O incluso cuando pueden determinarse que han sido apropiados en forma indebida por los funcionarios o por el particular. Vamos a ver precisamente más adelante, cuando nos movamos dentro de los sujetos pasivos, que no solamente las instituciones de Estado son sujeto pasivo de control y vigilancia fiscal, sino también los particulares cuando llevan a cabo el ejercicio de la gestión de recursos públicos. Hay tal vez dos tareas que resultan un poco particulares dentro de esas actividades que desarrolla el sujeto activo del control fiscal, y es la tarea que normalmente es definida como la generación de una cultura de control sobre el patrimonio del Estado y una cultura en la gestión pública que lleve normalmente a la promoción de la transparencia. Y esa promoción de la transparencia normalmente se lleva a cabo a través de diferentes mecanismos que dentro de las disposiciones normativas se conocen, por ejemplo, como focalización o determinación de escenarios particulares en donde resulta necesario hacer una intervención y lograr precisamente cambiar la cultura del manejo de los recursos. Asimismo, dentro de esas actividades que desarrolla el sujeto activo, encontraremos la posibilidad de reconocimiento de la vinculación y, digamos, la coordinación o la articulación con la ciudadanía en el marco del control de la gestión pública, y a su turno llevar a cabo incluso, digamos, una articulación con las tareas de control político que desarrolla, por ejemplo, el Congreso de la República, o en el caso particular territorial, los cuerpos colegiados como la Asamblea Departamental y el Consejo Municipal, y que buscan precisamente llevar a cabo un acercamiento a esa verificación de la gestión pública y de la gestión de los recursos públicos a través precisamente de dichos controles. Entonces observen además cómo en el marco de esas actividades de los sujetos activos, pues evidentemente va a haber una articulación con los diferentes controles de la administración. O sea, nos vamos a poner en coordinación en este caso entre el control fiscal y además, por ejemplo, el control político, que puede ser, digamos, un inicial mecanismo para poder llevar a cabo la posible determinación de escenarios en donde sea necesario pensar o velar por esa intervención dentro de la gestión de la vigilancia y el control fiscal. Digamos que eso, grosso modo, resulta ser en parte algunas de esas tareas que normalmente se pueden resumir en el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal. Digamos que esas tareas normalmente podrían verse de manera general entre las actividades que desarrolla el sujeto activo del orden territorial, como la Contraloría Territorial, o el sujeto activo del orden nacional, como la Contraloría General de la República, e incluso la Auditoría General de la República cuando adelanta esa gestión de vigilancia y control de resultados de las Contralorías. Entonces, digamos que en ese escenario, además, es importante tener en cuenta que particularmente para las Contralorías territoriales encontramos, digamos, unas reglas específicas que nos permiten un poco, digamos, dimensionar en parte ese ejercicio de control fiscal que adelanta. Por ejemplo, yo quise traer a colación en esta representación, digamos, tres grupos de actividades que normalmente, digamos, van muy de la mano con las tareas que identifican normalmente el sujeto activo del orden territorial.
Y sobre todo, digamos, en la parte de abajo del gráfico pueden observar cómo en efecto esas tareas tienen que cumplirse sin perjuicio de o en articulación con determinadas actividades de la Contraloría General. Rápidamente podemos darle una mirada en ese sentido. Por ejemplo, las Contralorías territoriales, sus actividades, sus acciones y sus objetos de control normalmente se establecen con independencia técnica. O sea, es decir, en ese orden de ideas, las Contralorías territoriales, como son precisamente un ente técnico que goza de esa manifestación de la administración que representa o que se representa en el marco de la descentralización, o sea, es decir, la posibilidad de reconocer esa autonomía administrativa, esa autonomía incluso técnica para llevar a cabo su tarea, implica que entonces en ese orden de ideas ellos puedan contar, digamos, con algunas particularidades dentro de sus actividades propias de control, de vigilancia y control territorial. Aquí conviene articular precisamente esa primera parte con otro párrafo, digamos, que quise plasmar acá de conformidad con las disposiciones legales, particularmente lo establecido en el decreto 403, y es cómo los contralores territoriales pueden prescribir procedimientos técnicos de control, métodos y formas de rendir cuentas por parte de los responsables del manejo de fondos o bienes públicos. E incluso apuntan a indicar criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deben seguirse dentro de su competencia. Recuerden, la Contraloría Territorial precisamente tiene una competencia en el marco de la vigilancia y el control sobre los recursos que hacen parte del ente territorial que normalmente está siendo sujeto pasivo de su control, y en ese ejercicio particularmente, teniendo en cuenta además esa independencia técnica con la que actúan, la disposición normativa les permite que ellos tengan claramente un ejercicio, digamos, propio dentro de las particularidades de las técnicas de ejercer control, los métodos y la forma de rendir cuentas. No obstante, digamos que eso no implica que obviamente la Contraloría se va a manejar, la Contraloría Territorial se maneja como rueda suelta. Es decir, ellos tienen unos procedimientos muy particulares en algunos casos determinados y pueden llevar a cabo, digamos, su gestión implementando de manera específica para su territorio, digamos, esos procedimientos o métodos que puedan facilitar su tarea, pero en todo caso, digamos, van articulados con algo que se conoce como facultad de unificación y estandarización de la vigilancia y del control fiscal, que es una facultad que normalmente está en el marco de la Contraloría General de la República. O sea, es decir, existe determinada autonomía en el marco de métodos, pero sin perjuicio de que puedan existir facultades de unificación y estandarización de la vigilancia y del control fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente la Contraloría Territorial lo que va a hacer dentro de su tarea de vigilancia y control va a ser establecer unos métodos y unas metodologías propias para poder determinar o llevar a cabo esa tarea de vigilancia y control, pero en todo caso, digamos, va a estar asistida o dirigida o liderada por esas tareas de unificación y estandarización que corresponden a la Contraloría General, es decir, a determinados procedimientos o métodos que la Contraloría General de la República pueda establecer para, digamos, irradiar sobre las Contralorías territoriales y que en efecto ellas puedan desarrollar la tarea de manera mancomunada o coordinada con la Contraloría General. Aquí es importante tener en cuenta algo, y es que precisamente la cultura del control y la vigilancia fiscal en el país había sido, no sé si decirlo de esta manera, una cultura de marcadas autonomías, o sea, es decir, de la posibilidad de reconocer de que en efecto las contralorías territoriales en cada uno de los territorios eran muy autónomas y precisamente lograban, digamos, establecer unos métodos e incluso determinar unos procedimientos particulares para cada uno de sus escenarios digamos, de control. No obstante, a partir, digamos, de esa evolución de tareas que normalmente han surgido, por ejemplo, a partir de la expedición de las 617 y 610 del 2000, del acto legislativo 04 del 2019, precisamente lo que se ha buscado es una articulación mucho mayor entre la Contraloría General y las Contralorías Territoriales.
de manera que si bien ellos son entes autónomos y digamos muy especiales y especializados en determinadas técnicas de medición, de control y de resultados, puedan ir articulados con la Contraloría General. Aquí es importante también tener en cuenta que esa facultad de unificación y estandarización no implicaría en principio coadministración entre la Contraloría General de la República y la Contraloría Territorial. O sea, es decir, la Contraloría Territorial debe mantener esa autonomía que normalmente la representa, pero, digamos, sí va guiada, digamos, bajo la la disposición, digamos, la línea, la instrucción que, digamos, en cierta medida la Contraloría General puede otorgar. Eso es propio, además, del contexto, lo que reconocemos dentro de controles, y es como una posibilidad de que exista algo similar como el control de tutela, en la medida de que precisamente la Contraloría Nacional, la Contraloría General, perdón, pueda ejercer precisamente sobre la Contraloría Territorial una potestad de estandarización, de guía, de tutela, sobre, digamos, ese trasegar de la actividad de control. Asimismo, digamos, dentro de esas mismas actividades podría decirse que entonces la Contraloría Territorial vigila y controla la gestión fiscal de departamento, distrito y municipio, además de las entidades del orden territorial. Conviene precisar que en este caso particular podemos estar hablando, por ejemplo, de entidades dentro del ejercicio de la descentralización administrativa, dentro de la descentralización funcional, por ejemplo, dentro del mismo municipio. Entonces pensemos en una empresa industrial y comercial del municipio o del departamento, que además va a adelantar una gestión de recursos que son públicos o que son propios, y que en ese orden de ideas, digamos, van a llevar a cabo ese control sobre determinados ejercicios, más bien sobre los ejercicios de ejecución de los recursos que adelantan precisamente esas entidades. A su turno, pues también habrá precisamente ese control y vigilancia sobre los demás sujetos en su respectiva jurisdicción que administren recursos públicos. Normalmente la disposición reconoce que los recursos endógenos y las contribuciones parafiscales son normalmente, digamos, el foco inicial de esa actividad o de esa tarea de control fiscal. Entonces entiéndase como recursos endógenos aquellos que están normalmente dentro del territorio y que se generan al interior del territorio y que son propios de cada uno de sus territorios, ¿sí? Y asimismo la posibilidad de reconocer además la contribución parafiscal como, no sé si recuerdan ahí en el marco de la hacienda pública, que nos movemos dentro de una generalidad que normalmente se conoce como tributo, y dentro del tributo podemos encontrar el impuesto, la tasa y la contribución. Entonces normalmente dentro del marco de lo que se conoce como la contribución hay una lógica, digamos, medianamente similar entre impuesto y tasa. O sea, es decir, es como la necesidad de llevar a cabo una actividad de reconocimiento económico sobre determinados, digamos, sectores específicos que ayudan precisamente a alimentar esos sectores. Qué pena, no sé si alguien hace una pregunta. Pensé. En ese orden de ideas, digamos que nos movemos dentro de la actividad de Contraloría Territorial y sobre todo dentro de esa competencia de gestión de vigilancia y control que podría adelantar la Contraloría Territorial. Teniendo en cuenta entonces además dos situaciones importantes que no podemos descuidar, y es la facultad de unificación y estandarización, o sea, la posibilidad de tener como una guía, como una línea con la Contraloría General, y el principio de concurrencia, que no puede pasarse por alto, precisamente teniendo en cuenta la posibilidad de que la Contraloría General, en el marco de dicha concurrencia, pues pueda adelantar o pueda llevar a cabo, digamos, ese ejercicio de vigilancia y control con la Contraloría Territorial, e incluso en algún momento determinado, en el marco del principio de prevalencia, pueda decir, en efecto, digamos, debo tener mayor posibilidad de acceder a dicho ejercicio de vigilancia y control. Digamos que en el marco particular de esas actividades, entonces reconocemos además la existencia de otro sujeto activo, es decir, está dentro de esas categorías o dentro de esas caracterizaciones de sujeto activo,
en donde normalmente nos movemos dentro de la posibilidad de reconocer el ejercicio de la vigilancia y la gestión fiscal de los órganos de control conforme a procedimientos, sistemas y principios que están establecidos normalmente en las disposiciones constitucionales y legales. Y normalmente la auditoría general pues tiene, además de esa labor de vigilancia de la gestión fiscal de los organismos de control, la posibilidad de fijar políticas, prescribir métodos en cuanto a las actividades de rendición de cuentas o determinación de criterios que normalmente hacen parte de la evaluación financiera y de gestión de resultados. Normalmente, recuerden, bueno, recuerden no, como vamos a mirar más adelante, pero tal vez lo hemos tocado de manera tangencial, en el marco del control fiscal nos movemos dentro de control posterior y control concomitante o previo. Digamos que puede ser de esa manera. En ese orden de ideas, la regla general es el control posterior y selectivo, es la regla general dentro del ejercicio de control fiscal. O sea, es decir, que después de llevar a cabo la actividad de ejecución fiscal, yo vengo a revisarla y miro si el resultado obtenido se ajusta precisamente a los conceptos que venían de la planeación, de la preparación, etcétera. Sí, que esa es como la regla general. Y dentro de esas actividades, normalmente la Auditoría General de la República orienta precisamente su tarea de auditoría a partir de esas, digamos, de esas lógicas que son propias del control posterior o control de resultados. O sea, que evidentemente yo verifico cómo he adelantado la actividad, cuáles son los resultados obtenidos y si esos resultados obtenidos se ajustaron, iban en línea o iban en concordancia, si pudiera decirse de esa manera, con, digamos, con la tendencia inicial en el marco de lo que constituye o representa esa tarea de gestión. Pienso que también es importante tener en cuenta, devolvernos un poco en el marco de este ejercicio de determinación de sujetos activos, en la posibilidad de reconocer que la vigilancia y control fiscal está precisamente desarrollada entonces por los sujetos activos. En el marco particular de estos sujetos activos encontramos, digamos, en principio, unas competencias generales que son aquellas que precisamente permiten establecer a qué normalmente le apunta su tarea de vigilancia y control. Entonces, principalmente entre la posibilidad de evaluación de resultados, establecimiento de responsabilidades, evaluación y determinación de estados financieros de los sujetos de control, la posibilidad incluso de implementar o de generar culturas y promoción de la transparencia y la vinculación activa incluso con los otros mecanismos de control, dentro de las pautas constitucionales como la posibilidad de reconocer el principio de concurrencia entre Contraloría General y Contralorías Territoriales, pero sin descuidar digamos, el concepto inicial o general, y es la posibilidad de reconocer la gestión del control fiscal, más bien del control fiscal sobre la gestión de departamentos, distritos y municipios en cada una de las Contralorías Territoriales. En ese orden de ideas, además, reconociendo que existirá dentro de los sujetos activos la Auditoría General que adelanta las tareas de auditoría sobre la gestión de las Contralorías. Y en ese orden de ideas verifica la gestión de manera periódica y en ese caso, además, a través del procedimiento de certificación anual de gestión, en donde logra establecer por cada vigencia, digamos, una evaluación de cada una de las actividades o gestiones desarrolladas precisamente por esa Contraloría, llevar a cabo en ese orden de ideas, digamos, unas actividades mucho más, o más bien un seguimiento de las actividades mucho más acorde con esa eficiencia que normalmente quiera estar, en este caso, promoviendo la disposición constitucional. Observen además cómo si lo que pensamos es en disposición constitucional, como dentro del ejercicio de la vigilancia y el control fiscal, a partir de las disposiciones propias del acto legislativo 04 del 2019, pues en efecto lo que se le quiso dar fue, si pudiera decirse de alguna manera, más músculo,
digamos, más diente a la Contraloría General de la República y sobre todo en la posibilidad de llevar a cabo unos ejercicios, digamos, mucho más sanos, más transparentes y más propios de las tareas, digamos, normales o cotidianas de esas actividades propias de la gestión de la vigilancia y el control fiscal. Entonces yo diría que si bien en el marco precisamente de las tareas desarrolladas por los sujetos activos, pues precisamente lo que se quiso lograr a partir de la expedición del decreto 403 fue precisamente, y sobre todo pues del acto legislativo 04 y el decreto 403, que es precisamente la competencia, o digamos el desarrollo normativo que normalmente, digamos, quiso ser mucho más concreto, digamos, mucho más preciso frente a las tareas que normalmente adelantan la gestión, los órganos por sujetos activos de gestión y de control fiscal, de control y de vigilancia fiscal, que normalmente permitan, digamos, reconocer muchas mayores eficiencias e incluso mucha mayor, si pudiera decirse de alguna manera, supervisión por parte de la Contraloría General. Hay un concepto precisamente de la Auditoría General de la República que lo tengo como lectura complementaria de la actividad del día de hoy, o sea, es decir, de la sesión de la que estamos hablando hoy, en donde normalmente se evidencia desde ese momento y a partir de la expedición de la Ley 403, cómo realmente, digamos, la tendencia de la actividad de vigilancia y control es precisamente mantener la concurrencia y la prevalencia de la Contraloría General de la República frente a las Contralorías territoriales. Precisamente en ese orden de ideas es importante tener en cuenta que dentro de esas actividades de vigilancia y control también podría lograrse una articulación, por ejemplo, cuando estamos hablando de recursos que se manejan, voy a decirlo de esta manera, como simultáneamente en el orden nacional y en el orden territorial. Pensemos, por ejemplo, en las transferencias, o digamos, pues de hecho, como se conoce actualmente, que es la posibilidad de reconocer sistemas de participaciones del presupuesto nacional por parte de las entidades territoriales. Entonces, en ese orden de ideas deben existir precisamente, como su nombre lo dice, unas transferencias del orden central o nacional hacia los territorios y que requieren además una coordinación, digamos, muy articulada en cuanto a la vigilancia y control de dichos recursos. Es ahí donde apenas resulta necesario que haya una articulación entre la Contraloría General de la República y la gestión normal, digamos, de esos recursos y esa tarea propia de vigilancia y control de dichos recursos sobre la tarea de la gestión de los recursos cuando están en el nivel nacional, pero luego cuando son transferidos a nivel territorial, se requiere precisamente, digamos, una articulación de esa tarea de vigilancia entre la Contraloría General y la Contraloría Territorial. Porque observen cómo la gestión de esas transferencias o de esos recursos que vienen normalmente del nivel central, pues van a constituir, digamos, actividades de gestión de los recursos dentro del territorio. O sea que evidentemente, digamos, va a ser mucho más necesaria esa intervención y digamos, esa articulación entre la actividad que desarrolla precisamente la Contraloría Territorial y la Contraloría General de la República. Aquí es importante tener en cuenta que dentro de este concepto que precisamente les voy a acompañar en el tema de hoy, es indispensable reconocer cómo la prevalencia, digamos, es uno de esos principios orientadores en el marco de la actividad relacionada o desarrollada por el sujeto activo. Aquí particularmente quiero leer algo de lo que establecía estas conclusiones de concepto. No obstante, este concepto lo voy a cargar a la plataforma para que precisamente se lleve a cabo, digamos, una revisión después, cuando tengan un tiempo, ustedes para que acompañen de pronto un poco el ejercicio de esta revisión de competencias, en donde normalmente
por ejemplo, la primera conclusión dentro del concepto es que la competencia general de la vigilancia y control fiscal de cualquier tipo de recurso está en cabeza de la Contraloría General de la República. O sea, es decir, la misma Auditoría General, a partir de la interpretación del Acto Legislativo 04 del 2019 y del Decreto Ley 403 del 2020, replantea esa circunstancia y, digamos, la pone de presente dentro de su orientación para poder precisamente, digamos, establecer esa posibilidad de reconocimiento de prevalencia de la Contraloría General sobre las Contralorías Territoriales. Observen cómo además está diciendo vigilancia y control fiscal de cualquier tipo de recursos públicos. Entonces, con ello, como que rompe el paradigma un poco de que en efecto hay unas competencias que no se pueden, digamos, traspasar o que deben respetarse, sino que más bien está verificando con esa afirmación la posibilidad de reconocer de que la Contraloría General de la República, evidentemente dentro de esa aplicación de la prevalencia, puede llevar a cabo, digamos, una gestión sobre los recursos y que es ella la que constitucionalmente tiene la tarea de gestión de recursos, perdón, de vigilancia y control sobre la gestión de los recursos en todo el territorio. Aquí hay una segunda conclusión muy interesante que además va muy de la mano precisamente con las disposiciones constitucionales, y es pensar que la vigilancia y el control fiscal de las entidades territoriales corresponden a las contralorías territoriales de manera concurrente con la Contraloría General respecto de los recursos endógenos y propios de dichas entidades. O sea que, es decir, los recursos propios, endógenos o que hacen parte de la jurisdicción, que son de cada una de esas entidades territoriales, son precisamente vigilados y controlados por la Contraloría Territorial, pero en todo caso se va a conservar el principio de concurrencia con la Contraloría General, precisamente porque la Contraloría General, como inicialmente lo decía la conclusión de este concepto de auditoría que les estoy mostrando, precisamente establece que la competencia general de vigilancia y control sobre cualquier tipo de recursos de la Contraloría General. Digamos que en ese orden de ideas hay también una precisión muy específica que se hace en la parte de este concepto, y es cuando dice además, de manera prevalente a la Contraloría General de la República respecto de los recursos exógenos o transferidos por la nación a dichas entidades territoriales. O sea que evidentemente hay como una regla de prevalencia importante que es, digamos, que es importante en ese sentido poder determinar de que si los recursos hacen parte de transferencias al ente territorial o son recursos que normalmente no hacen parte de esa jurisdicción, claramente habrá una regla de prevalencia de la Contraloría General de la República. O sea que en ese orden de ideas, digamos que es importante tener en cuenta que esos ejercicios de prevalencia, digamos, van a seguir como unas pautas importantes de coordinación entre el territorio y la Contraloría General. También me parece importante como traer a colación la cuarta de estas conclusiones de este concepto de auditoría general que les estoy contando, en donde se dice lo siguiente: la auditoría establece el ejercicio de la competencia prevalente de la Contraloría General de la República sobre las competencias de las Contralorías Territoriales se da bajo los parámetros de los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad. O sea, yo me muevo dentro de la posibilidad de reconocer que tanto la Contraloría General como la Contraloría Territorial precisamente, digamos, tienen la posibilidad de adelantar la tarea de vigilancia y control sobre los recursos, ¿sí? En ese caso particular, digamos, entendiendo o dimensionando de esa manera el principio de concurrencia, pero sobre todo tendrá que manejarse en el marco de subsidiariedad y coordinación. Subsidiariedad, entendiendo quién va a tener en efecto de conformidad con con las disposiciones constitucionales, como es este caso, la Contraloría General de la República, y coordinación, porque en ese sentido tendrá que existir precisamente una conexión entre las decisiones que tome la Contraloría Territorial con, digamos, los principios, digamos, la línea que normalmente conserve la Contraloría General. Aquí es importante tener en cuenta también que habrán unas reglas específicas en donde normalmente se debe tener en cuenta cómo será el manejo, por ejemplo, relacionado con
recursos que normalmente de manera preferente o prevalente pertenecen a la vigilancia y control de la Contraloría General, como son, por ejemplo, los del orden nacional o aquellos que se transfieren a las entidades territoriales. Pero sobre todo, digamos, sin descuidar precisamente dicha concurrencia que puede existir entre la Contraloría General de la República y las Contralorías, digamos, del orden territorial. Aquí es importante también tener en cuenta que precisamente esos controles particulares que pueden llevar a cabo la Contraloría General de la República, digamos, se sustentan dentro de determinadas circunstancias y que se van a mover dentro de una lógica de controles que vamos a ver más adelante. El sujeto activo, entonces, digamos, ya lo tenemos delimitado y particularizado, digamos, a partir de esas denominaciones que veíamos inicialmente, o sea, para saber quiénes son sujeto activo de la tarea de inspección y de vigilancia y control fiscal, cómo realmente dentro de esa existencia o esa coordinación con el sujeto activo, digamos, el sujeto activo tiene que moverse dentro de unas tareas generales que normalmente acuden a ese ejercicio de vigilancia y de control, ¿sí? Y a su turno, cómo realmente pueden existir principios como el de concurrencia o el de prevalencia para saber, digamos, que en algunos momentos determinados, si bien está establecido de manera clara que la Contraloría Territorial, por ejemplo, tiene unas competencias que van, digamos, de la mano con esas digamos, actividades que normalmente desarrollan, teniendo en cuenta que son del orden territorial, no pueden descuidar en ese ejercicio, digamos, la concurrencia que puede existir o que puede, digamos, pertenecer en este caso a la Contraloría General y sobre todo en el ejercicio precisamente de esa tarea de vigilancia y control fiscal. Digamos que para cerrar esa idea, yo diría que es importante tener en cuenta que en el marco de los controles, la vigilancia y el control fiscal normalmente es por regla general posterior, o sea, es decir, es un control de la gestión de resultados, ¿sí? Por un lado, es decir, después de que se adelanta la ejecución del recurso, pero que en algunos momentos determinados existirán una posibilidad de reconocer unos controles previos y concomitantes que serán abordados, digamos, más adelante dentro de este estudio del curso, pues precisamente que pretendemos, digamos, dimensionar de manera muy general en este caso. Aquí digamos que es importante tener en cuenta también que la Contraloría General de la República puede llegar a ejercer dentro de esa concurrencia, y eso es parte de lo que les quería mostrar acá también que está en el concepto, que les voy a compartir en la plataforma, que la Contraloría puede ejercer también, digamos, podría ejercer un control posterior de forma excepcional que estaba establecido antes en la Ley 42 del 93, pero que esa disposición precisamente fue derogada con la expedición del Decreto Ley 403 del 2020, pero lo que sí quedó, digamos, en el marco de la nueva tendencia a partir de la Ley 403, es que, del Decreto 403, perdón, es que en efecto sí puedan llevarse a cabo unos ejercicios de control concomitante, digamos, o previo por parte de la Contraloría, que es algo que vamos a ver más adelante precisamente cuando empecemos a enfocarnos dentro de la naturaleza de los controles y dentro de la tarea de auditoría o de auditar que es propia del ejercicio del control fiscal. Digamos que de esa manera, digamos, pretendía hacer como un recorrido inicial dentro de los sujetos que puedan estar dentro de esa actuación o de esa actividad propia de la vigilancia y del control, teniendo en cuenta entonces que nos vamos a mover dentro de unas entidades que se encargan precisamente, o unas instituciones que se encargan precisamente de adelantar esa tarea de vigilancia y control, denominados sujetos activos, y que en el marco de esa vigilancia y control, digamos, se van a mover dentro de determinadas competencias, como vimos anteriormente, y es la posibilidad de reconocer unas competencias del orden territorial para aquellos que son precisamente competentes de orden territorial, como Contraloría Territorial, Municipal, Distrital o Departamental,
que nos vamos a mover además dentro de unos ejercicios de control, digamos, de los recursos de todo el territorio a partir de las actividades que adelanta la Contraloría General, pero respetando, digamos, en principio, la competencia de la Contraloría Territorial sin perjuicio de que la Contraloría General, en el marco de la concurrencia y de la prevalencia, pueda, digamos, intervenir en esos ejercicios, digamos, de actividad que pudo haber adelantado la Contraloría, intervención que precisamente vamos a ver más adelante en el marco de esos, digamos, de esos contextos de competencia que se establecen. A su turno, tener en cuenta además que en ese escenario, la Auditoría General, precisamente entendida como esa entidad que se encarga de adelantar la gestión y el control sobre las actividades de las contralorías, territorial y general, también, digamos, ejerce una actividad propia de gestión y control de resultados de la Contraloría Territorial, y en ese orden de ideas las Contralorías Territoriales, digamos, se someten a dicha vigilancia y control, y a partir de ese escenario de vigilancia y control es posible que la Auditoría General, digamos, articule con la Contraloría, perdón, la Auditoría General articule con la Contraloría General, digamos, un plan para poder intervenir esa Contraloría en el marco de su gestión administrativa y sobre todo, digamos, acompañarla en algunos de esos casos en los cuales pueda evidenciarse que de pronto se ha faltado o no se ha contado, digamos, con la competencia técnica adecuada para llevar a cabo el ejercicio de vigilancia y control, o que se hace necesario una intervención en ese caso con ocasión de pronto al procedimiento adelantado o al desconocimiento o a la no aplicación de determinados procedimientos que pueden estar de cara, digamos, a esa línea o esa unificación de medición de la actividad de gestión y control de resultados. Digamos que para concretar un poco ese contexto dentro del sujeto activo, podemos entonces reconocer, digamos a manera de resumen, esos agentes que adelantan la actividad de vigilancia y control con unas competencias específicas, además con la posibilidad de reconocer de que se mueven, sobre todo la Contraloría General y las Contralorías Territoriales, dentro del principio de concurrencia y de prevalencia, y que además existe una posibilidad de que precisamente la Auditoría General de la República adelante una tarea de, digamos, de verificación, pues de hecho le llaman, es más como aplicación de método para la evaluación y gestión del control de resultados de la Contraloría, de las Contralorías Territoriales, y de que de esa manera la auditoría pueda detectar si las Contralorías Territoriales llegan a necesitar precisamente esa intervención administrativa por parte de la Contraloría General. Para terminar, digamos, ese postulado, yo diría de manera más como particular, y es que evidentemente, digamos, lo que pretende la disposición normativa actual es efectivamente ir un poco más allá en el ejercicio de la vigilancia y del control, digamos, traspasar un poco esa frontera de competencias muy marcadas que se venían manejando entre Contralorías Territoriales y Contraloría General, hasta el punto de que esas Contralorías Territoriales, digamos, con todo respeto, se volvían como unos pequeños reinos, digamos, en el marco de las decisiones que tomaban, de la manera en que adelantaban precisamente las actividades, o incluso en ese ejercicio precisamente de auditoría, de vigilancia y de control selectivo que llevan a cabo dentro de esa gestión del control, como se conoce, posterior selectivo, y en ese caso, digamos, tratar de articularlas un poco con las tendencias de una gestión mucho más moderna, digamos, mucho más de la mano con el orden nacional, mucho más eficiente, y que precisamente, digamos, no desconozca además el liderazgo digamos, las directrices, la batuta que debe llegar la Contraloría General, en este caso específico, teniendo en cuenta que de acuerdo a la Constitución Política, pues es precisamente la Contraloría General
la que tiene en sus manos la vigilancia y el control fiscal de todos los recursos de la nación. Digamos, esto muy grosso modo constituiría como una aproximación a lo que es la determinación de unos sujetos pasivos con algunas, digamos, medianas competencias, digamos, establecidas en el marco de esas disposiciones. Vamos a ver después precisamente que dentro de esas actividades del sujeto activo, digamos, nos encontramos después con la posibilidad de reconocer el sujeto pasivo y el ejercicio de vigilancia y control que tiene que ejercerse sobre precisamente ese sujeto pasivo, dependiendo de las competencias específicas marcadas o establecidas para el sujeto activo, en este caso los sujetos activos que trajimos a colación dentro de la noción. Particularmente, digamos, esa era mi propuesta de temática para el día de hoy. Quería inicialmente hacer una aproximación a esos aspectos de sujeto activo y de pronto ponerles de presente, de la mano de la Constitución y la ley, cómo nos movemos dentro de esos escenarios de vigilancia y control por parte de aquellos agentes que cuentan con la competencia para adelantar dicha tarea. Digamos que ese es más o menos el contexto de lo que quería comentarles el sujeto activo, o que podríamos tener en cuenta. Yo les quiero complementar además, digamos, esta exposición que fue muy resumida y trató como de tomar, digamos, algunos aspectos constitucionales y normativos. Les quiero acompañar precisamente el concepto de la auditoría, que me parece, digamos, muy acertado y sobre todo muy orientador frente a las tendencias que la Constitución política ha querido, digamos, llevar o alcanzar más bien, o establecer, si pudiera decirse de alguna manera, a partir de las modificaciones del Acto Legislativo del 2019. Digamos que esa sería precisamente la contextualización. Quería entonces también pedirles un especial favor para el día de mañana. Digamos, tendríamos actividad de evaluación. Mi propuesta es que le den una miradita, una repasadita a las temáticas que hemos trabajado, o sea, es decir, que verifiquemos la parte, sobre todo los anteriores temas, principios, la parte histórica, en donde normalmente las definiciones legales y constitucionales, para que, digamos, a partir de esos ejes temáticos podamos tener una actividad mañana que nos permita de pronto, digamos, medir algunas competencias en lo que tal vez hemos tratado de discutir en estas clases o lo que se ha tratado de exponer, digamos, y sugerir como parte del curso. Entonces, para la actividad de mañana, les recomiendo mucho eso, darle una mirada a esos conceptos anteriores, dado que la actividad de mañana la hacemos aquí en la clase común y corriente apenas lleguemos, y va a ser precisamente basada o sustentada en esos ejes temáticos. Doctor, disculpe, pregunta, o yo no sé si soy yo la que está malinterpreté al principio. Usted había dicho que iba a colocar en el sistema la evaluación y uno iba a contestarla, o no sé si soy yo la que interpreté mal en ese momento. No, de hecho, lo que pasa es que yo lo que iba a hacer era un formulario de Google, ¿sí? Para amasarles un link mañana y que ustedes entraran al link y hicieran la evaluación, ¿sí? Esa es la metodología que les estaba contando. Entonces, en ese orden de ideas, lo que quiero mañana es, a partir de un formulario de Google, que yo les doy el link, que ustedes puedan acceder mañana mismo, o sea, no en la plataforma, sino en el link de Google, y a partir de ahí ustedes simplemente desarrollan su actividad, y eso queda guardado, digamos, en el formulario. Pero el tiempo nada más son las 2 horas de la clase, no se puede colgar antes, que uno pueda, porque a veces las 2 horas no alcanzan. Ok, no, es pregunto, cierto. No sé la metodología. No, y es muy acertada tu pregunta y muy al lugar. La idea es que la actividad se realice en 2 horas y van a ver mañana que la actividad se va a alcanzar a hacer en 2 horas. O sea, no es una cosa de hacer un ensayo, pues, que tengan que utilizar muchísimo tiempo, sino que evidentemente va a ser un ejercicio muy concreto que ustedes van a poder trabajar precisamente dentro del tiempo. Esa es como la idea del ejercicio de mañana.
Entonces no creo que de pronto vayan a necesitar más tiempo. Es decir, creo que incluso en menos de 2 horas se realiza la actividad. Lo único que les pediría muchísimo es que asistan todos mañana y que les socialicen a sus compañeros que estemos presentes mañana para poder hacer la actividad, porque es que ese es el otro 50% de la nota y con eso ya podemos tener una primera nota de corte. Realmente la actividad no es muy larga, es una actividad corta, la vamos a hacer a través de un formulario, entonces ustedes van a entrar a un link, van a resolver, digamos, como unos planteamientos muy sencillos que van digamos, en sintonía con lo que hemos hablado y que buscan de pronto como medir un poco competencias, pero no es una cosa pues realmente del otro mundo, realmente es algo que van a poder manejar. Además de que tienen acceso a la información, pues como es virtual, como ustedes están ahí, ustedes pueden mirar el material, no hay ningún problema. Bueno, este es como el ejercicio que quiero plantear para mañana. Quiero que hagamos el ejercicio mañana y a partir de cómo nos vaya mañana, pues miramos porque igual todavía nos quedan 2 ejercicios más. Entonces de pronto si hay posibilidad de hacer alguna modificación, pues la podemos trabajar para el segundo ejercicio, no hay problema. Bueno. Listo. Por la claridad. No, Aclarar. Jenny, hola, qué buena pregunta, Jenny, pero el ejercicio de evaluación sí no puede ser en grupo, porque necesito, como es un link, la idea es que cada uno acceda al link. Entonces, digamos que ese no me lo puede entregar en grupo, sino que sí va a ser individual. O sea, es decir, si cada uno lo va a diligenciar, digámoslo de esa manera, ¿sí? Pero digamos que no es la única manera. La idea es que, por ejemplo, para la segunda evaluación, pues vamos a volver a tener trabajo en grupo y verificamos cómo nos va en la primera para mirar si de pronto tenemos que mejorar algo para la segunda. Pero en esta, la de mañana, es individual, por lo que el link va a ser que cada uno accede a resolver. ¿Listo? Listo, todo el que se dañó el micrófono, listo, no hay ningún problema. Tranquila, Jenny. Bueno, digamos que eso sería todo por el... No, disculpe, yo lo pregunto por algo, porque al menos yo voy a estar en carretera, porque yo tenía una reunión hoy con la aseguradora y estoy hoy y mañana estoy. Entonces, a mí que me preocupa, porque ya uno termina la reunión y salimos de una vez para Valledupar, al menos mi esposo y yo vamos a estar en carretera porque teníamos reunión aquí. ¿Y qué quería? Al menos como eso es virtual y es personal, como uno poder contestarlo y no, porque quién sabe, una cosa es escuchar la clase en carretera y otra cosa es hacer el examen. Entonces, no sé, yo entiendo que las políticas las coloca usted, pero ¿qué posibilidad habría de que se pueda colocar antes? Porque yo me imagino que uno va contestando es ahí y eso va a quedar grabado ahí en el link donde uno va a contestar, porque me preocupa que no alcancemos o que no, que yo salgo a las 4 de la tarde, entonces puedo contestar y coger carretera. Ok, bueno, lo que podríamos de pronto mirar es si podría de pronto intentarse subir el link antes, me parece una opción, ¿sí? Y si de pronto lo quisieran contestar antes, puede ser. Yo pensaría que sí, podría tocarse. Lo otro que sugiero es de pronto dejarlo activado toda la noche, para ver si es posible de pronto después de la clase, pues igual puedan acceder a contestarlo. Exacto, no sé, podría ser otra o opción. desde mediodía, que uno pueda a media contestar, por si tiene alguna duda, uno contestar y ya uno se desocupa, porque yo a mediodía puedo salirme y ya queda uno desocupado, porque al menos yo voy en carretera, entonces bueno, son 4 horas. Lo que podríamos hacer es, me parece bien de pronto llegar a un punto intermedio y decir, lo podemos poner desde antes. Lo podríamos poner, por ejemplo, 4 de la tarde, me parece una hora prudente. ¿Para qué? Para que ustedes, si lo pueden empezar a mirar, lo trabajen desde antes. A las 6, pues yo voy a estar conectado. Entonces, cualquier duda, pues vamos a estar ahí conectados por si necesitan algo. Y los que lo van realizando, pues simplemente lo van haciendo y lo envían. No tengo ningún problema. ¿Y hasta qué hora se puede enviar? La idea es que quedaría activo hasta la medianoche, por ejemplo, o sea, todo el día, hasta las 12. Ah, bueno, listo. Perfecto, listo. Listo, gracias. No hay ningún problema. Me parecería, no sé si les parece como prudente de esa manera, así pueden tener más tiempo de resolverlo en ese espacio. Obvio, lo ideal es que lo hicieran en la clase, pues lo ideal, porque pues utilizan el tiempo, pero como en tu caso que vas a estar en movimiento, listo, ¿no? Lo puedes hacer o antes o después de la hora de la clase, lo importante es antes de que se cierre el formulario. Listo. Magda, ¿tú habías levantado la mano? Sí, doctor. Cuando su merced deje activado el formulario, ¿nos podría colaborar avisándole a la monitora para los
que deseen desde las 4 de la tarde iniciar a desarrollarlo, por favor. Claro que sí, Gracias. de una. Me parece válido y en ese orden de ideas lo haremos de esa manera. ¿Me recuerdan el nombre de la monitora del grupo? Yo lo tengo acá, pero no Daira, recuerdo cuál soy es. yo la que le estoy exponiendo el caso. No, casi la... No, Daira, entonces yo de una Daira, y tú me has escrito a mí acá, ¿cierto? Sí. Sí, sí, señor. Creo, no. O sí, no sé, ahora miro, ya le escribo. No, espera, miro si tengo, pero Daira, entonces tú te encargas de ayudarles a avisar a ellos, si a la hora que lo Sí, pongan, apareces siempre acá. lo hago, se lo mando al WhatsApp y ya les digo que ya está, porque muchos adelanta uno y va, si no sabe la pregunta, pues ve el video con calma, contestar, digo yo, para los compañeros. Listo, Daira, te iba a pedir otro favor, pero entonces por interno me puedes regalar el teléfono porque no te tengo acá. Tengo entonces la representante del otro grupo de pronto. Ya se lo, ya. Aquí por mensaje interno me lo puedes enviar, ¿listo? Y yo lo anoto y ya te hablo para que quede mi número ahí guardado, bueno. Bueno, digamos que eso sería entonces la propuesta. Yo les agradezco mucho el tiempo y la paciencia. La actividad realmente no va a ser compleja, como les digo, va a ser algo sencillo. Y para mañana también, antes de la clase, les tengo la nota para que también la puedan verificar, la del primer 50%, la de los ensayos. Bueno, la de las reflexiones, perdón. No, le voy a escribir a su WhatsApp porque a mí me pasa la universidad. Perfecto, ya yo le escribo escríbeme a y su yo de una WhatsApp. vez te tengo acá, ¿listo? Muchas gracias. Bueno, Listo. no, y muchas gracias a todos entonces. Ese sería, digamos, el ejercicio, si les parece. Bueno. Gracias, doctor. Buenas noches. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien. Hasta luego a todos. Hasta luego.